Porque vamos a hablar de un tema muy interesante, que es una ley que busca proteger la primera infancia. ¿Cómo? Coordinando distintas políticas públicas que de hecho ya se están desarrollando, muchas de ellas, pero bueno, poder trabajar en conjunto para poder obtener mejores resultados. Lo vamos a hacer con una diputada que nos acompaña, que además es médica, es pediatra, así que habla además desde conocimientos estrictos en la materia sobre la importancia de ese desarrollo de los primeros años de vida. Exactamente, la doctora Cristina Lustenberg está aquí en Buen Día Uruguay para hablar de este tema. Sole recién marcaba algo interesante, ¿no? Ese hecho de ser pediatra implica que haya un compromiso y mucho conocimiento de causa en este proyecto en el que viene trabajando Cristina hace muchísimos años ya, ¿no? Buen día, bienvenida. Bienvenida. Buen día y gracias a ustedes y a la audiencia por incorporar este tema que realmente es de los temas más importantes que el Uruguay tendría que doblemente jerarquizar y apropiada por cada una de quienes están en sus hogares y quienes tenemos responsabilidades políticas y ustedes en los medios de comunicación, porque sí, hace muchos años, y bueno, yo soy pediatra hace muchos años, he trabajado en el sector público y privado y desde el año 2005 vengo trabajando en lo que son políticas públicas institucionales. Trabajé en la Administración de Servicios de Salud del Estado, coordinando el área Niñez y Adolescencia y después el programa Uruguay Crece Contigo. Después fui viceministra de Salud, donde pusimos especial énfasis también en la importancia que tienen las políticas de infancia y adolescencia, pero particularmente, que ustedes me permitan, y como decían, la importancia que es los primeros años de vida en el desarrollo del individuo, es como los cimientos de una casa. La primera etapa, la etapa solamente de 0 a 3, y con esa imagen, Soledad, que tú veo, que compartimos, que es dura, que... Es una imagen de la diapositiva que tenemos del cerebro, ¿no? Es el cerebro de 2 niños que nacen con el mismo peso al nacer. Esos son 2 niños que a los 3 años un niño alcanza el desarrollo que podemos tener. Todos nacemos con los mismos talentos y posibilidades. ¿Qué hace? Fíjense que el lugar, el contexto socioeconómico, las características que tenga esa familia, ¿qué hace que ese niño tenga todas las posibilidades o no? Vamos a explicar un segundito, perdón que te interrumpo, Cristina, de lo que estamos viendo en pantalla, porque este es un cerebro, ¿no? Normal, dice abajo. Dice, Abajo y dice este normal. con extremas, bueno... repercusiones producto de la falta de cuidados, de la ¿Qué es falta lo que de vemos de diferente? ¿Qué tenemos que interpretar de la imagen que veíamos uno recién? creció el 100%, fíjense, el cerebro En tamaño incluso. pero y lo que hay adentro Claro. También. En el tamaño, fíjense, porque unos vamos de atrás en la carrera de habilidades, después de trayectoria educativa, de que podamos estar insertos en un medio laboral, que tengamos relaciones no violentas y adecuadas entre nosotros. Eso tiene que ver mucho con los primeros años de vida. Cuando nosotros nacemos, el cerebro pesa 400 gramos, pero ya al año de vida, ese cerebro creció hasta 1 kilo, del kilo 400 que va a adquirir en masa el cerebro a los 18 o 20 años. Pero si después vemos otras imágenes, y fíjense lo difícil que es, que la imagen más chica es un niño que tuvo malnutrición, que tuvo cuidados violentos, que no tuvo afecto. El afecto, la estimulación en los bebés, en los niños pequeños es fundamental, y eso es el desafío más grande, que no permitamos que el lugar donde nazca un niño le condicione las posibilidades que ese niño tiene. Y todo esto comienza mucho antes de que el niño está inserto en la actividad educativa. Claro. Por eso un país que estamos muy preocupados, porque sí, la educación es lo que nos da la solidez y las herramientas para la vida, pero aparte de que el trabajo y el salario son las políticas sociales más efectivas, pero esto empieza mucho antes. Pero entonces la política en este sentido va dirigida, porque claro, al niño solo y por sí solo no se lo puede atender, no se le puede hacer nada, hay que trabajar en su entorno. Es en su entorno. En su entorno. Y en ese sentido, ¿donde se está fallando al respecto? No es, durante años, Sí. Esto es una política que el Estado asume con mayor responsabilidad, como la viene asumiendo. Esto está pautado desde la Constitución, hay muchas experiencias de trabajo, o sea, CAIF desde el año 1989 es una política de Estado que tiene continuidad. Pero, y desde el año 2005 puedo hablar porque vengo participando de todos los ámbitos donde se ha reordenado, se ha aumentado lo que estamos invirtiendo en los hogares con niños y adolescentes, y mucho más, le digo, en los últimos años,
producto de políticas activas, la puesta en marcha del Sistema Nacional de Cuidados, el propio programa Uruguay Crece Contigo, políticas de salud, pero esta es una política de protección a las familias que garantiza ese derecho a criar, donde hoy tengamos el centro. Fíjense que en el Uruguay nacen 43.000 niños en el año 2017, no se nos puede escapar ni uno de los cuidados que tienen que tener garantizados. Bien, Lustenberg, para entender, usted promueve una ley. ¿Sí? En ese sentido. Sí. Protección en esos 3 primeros años de vida. Coordinación de políticas públicas en los 6 primeros años. ¿Por qué una ley? Entendamos entonces que si bien hay políticas hoy actuando en esa parte de la sociedad, ¿por qué es importante la ley? Ustedes vieron que en nuestro país tenemos 3 poderes, el poder legislativo, el ejecutivo, el poder policial, y las leyes dan el marco de garantías, responden, legislan, uno responde a los ciudadanos y a las ciudadanas. Entonces, el marco legal da garantías de que esto tenga continuidad, que esto nosotros lo estamos trabajando dentro de la fuerza política que nosotros representamos, que es el Frente Amplio, pero yo lo quiero decir a la ciudadanía, en una etapa donde hay descreimiento del sistema político, nosotros estamos trabajando con legisladores, pero líderes políticos de todos los sectores políticos, de la sociedad civil. ¿Qué va a garantizar la ley? Esta va a garantizar la ley que un niño que nazca, el Estado le garantiza todos los servicios y prestaciones en el tiempo real, Soledad, porque esta es otra cosa que nos pasa hoy. Los niños en esta etapa crecen rápidamente y con esas vulnerabilidades que hoy se marcan en esa imagen, hay que actuar de forma rápida. O sea, un niño que hoy vive en condiciones de vivienda inhabitable, que eso repercute mucho. Fíjense que un niño, hoy tenemos situaciones complejas. Miren que hoy estamos en una situación del país muy buena desde el punto de vista de indicadores. Yo he trabajado mucho en el tema mortalidad infantil hace muchos años y hoy Uruguay está en el indicador más bajo de su historia de mortalidad infantil, de mortalidad materna, pero no tenemos que dar podemos hacer esto porque hemos hecho mucha cosa en los últimos años. Reiterenos un escenario, un ¿no? escenario. Nace un niño cuando esta ley se apruebe, si es que se aprueba, ¿qué garantías le damos? Claro, porque usted dice que hoy en día muchos niños van a vivir sus primeros días en casas en donde ni siquiera hay un piso, donde el techo es de chapa, donde no hay paredes. Esto ordena y garantiza en tiempo real que se fortalezca esa familia y que directamente impacte en ese niño. Si es un niño de los sectores más vulnerables, donde hay déficit habitacional, donde esa familia tiene debilidades en la salud mental y quizás fortalecida esa familia y esa mamá con herramientas, ese niño no tiene que ser institucionalizado. Hoy nuestro país tiene cifras muy altas por las vulnerabilidades que tienen niños en determinados contextos, que quizás están institucionalizados y pudieran vivir con su familia si esa familia es apoyada con herramientas. O mejorar o acelerar los trámites de adopción. Estamos trabajando, no solo lo quiero decir con otros legisladores, esto también lo contempla. Es fuerte lo que dice ahí, porque digo que un niño hoy, justamente porque no se le pueda brindar a la familia suficientes herramientas, tenga que ser desprendido de su familia, es fuerte. Así, es fuerte. Entonces, eso es uno fuerte. que tiene que pensar que si uno le pudiera dar una vivienda en tiempo y forma más adecuada o un asistente social quizás más al servicio, ¿no habría que separar a ese hijo de su familia? Es así. O sea, hay situaciones que son tremendas y realmente, pero el objetivo uno es vincular a ese niño con su familia y fortalecer a esa familia. El Uruguay tiene un déficit histórico, Soledad, de cómo trata a los niños, de lo que invierte a los niños. Nosotros hemos tenido un déficit, pero esto viene hace muchos años, de un déficit, el gasto público de lo que este país invierte, lo invierte. Más de 2/3 en los adultos. Cuando los niños, el futuro de los niños y las niñas es siempre hoy y se juega ahí. Y también esta ley garantiza que ordena todas las prestaciones que tenemos, cualquiera de nosotros, en un quintil 3-4, los más altos, para que la ciudadanía entienda. También, si tiene un hijo o una niña que tiene algún trastorno del desarrollo, un trastorno específico del lenguaje, que tenga alguna patología grave, hoy la mayoría, por suerte, están garantizadas por el Sistema Nacional de Salud. Yo lo conozco muy bien, fui su secretaria, conozco todas las prestaciones, pero también hay otras que no están, que dependen de los gastos de bolsillo, por más si los papás no son beneficiarios de prestaciones del BPS o el sistema en el cual pertenece, mutual o público, no está garantizado, también esa familia, para apoyar a ese niño con psicopedagogas, con fonoaudiólogas, con todas cosas que los niños en esa etapa, la mayoría de las cosas se revierten. Entonces, esto es lo que pone esta ley, ordena
trabajamos directamente con el Poder Ejecutivo, porque esto tiene después que realmente repercutir en la gente de forma directa, en las familias. Ordena, por ejemplo, las licencias parentales. Nosotros queremos, ustedes saben que el Uruguay desde el año 2013 mejoró, sobre todo para las trabajadoras del ámbito privado y trabajadores, los días de licencias parentales, cuando se reintegran después de la maternidad, pero también hoy es muy corto. O sea, tenemos que ir viendo. Lo que propone esta ley es que los niños y niñas en este país tengan garantizado en tiempo real todas las prestaciones para que ninguno quede atrás en las posibilidades que tenga de adquirir la línea de ese crecimiento que tenga. Sí, de esa igualdad de ¿cómo se hace? oportunidades. Es como eso, Claro. es igualdad de oportunidades desde el inicio de la vida. Protege a las mujeres embarazadas también. O sea, ¿Y ordena cómo hoy... se hace, doctora, si ese niño a donde se le garantiza una psicopedagoga, una nutricionista, un fonoaudiólogo, en definitiva vive en condiciones que no son las adecuadas? Nosotros hoy se están haciendo también muchas soluciones desde el punto de vista habitacional, se está trabajando, yo formo parte, he trabajado directamente y ahora estoy convocando reuniones entre el Ministerio de Vivienda, entre el Ministerio de Desarrollo Social, la Intendencia de Montevideo y Canelones para abordar situaciones de extrema vulnerabilidad, niños que son, yo conozco mucho el trabajo, como tú decías, de salud, el trabajo social, lo conozco desde el ejercicio y después desde los lugares, y hoy por ejemplo tenemos 10 niños que son dados de alta en el Hospital Pereira Rosell, que el hospital invierte muchísimo, salud, son prematuros extremos, y que al salir del alta tienen que tener garantizada esas condiciones de vivienda, esa fortaleza de la familia para poder sobrevivir en condiciones adecuadas y hoy ya estamos trabajando con programas sociales, el Ministerio de Desarrollo Social, Uruguay Crece Contigo, Cercanías, pero en vivienda tenemos un déficit que es clarísimo. De hecho, lo hemos asumido políticamente, que se ha hecho mucho, pero la vicepresidenta de la República lo ha dicho públicamente, que en el próximo programa de Frente Amplio tenemos que dar respuesta. Cualquier trabajador de clase media con ingresos de 20.000 pesos, imagínense, tiene un hijo, y ustedes que tienen hijos saben que si uno no accede a un centro de educación gratuito, un CAIF, o por más que ahora estamos aumentando la cobertura a través del Sistema Nacional de Cuidados, y tiene que pagarse un alquiler o acceder a una vivienda y los cuidados de ese hijo se dificulta mucho, la continuidad laboral, sobre todo de las mujeres, para estar al cuidado de los hijos cuando eso tendría que estar garantizado. Esta ley, Luchtenberg, también abordaría el tema de estos niños en estado de vulnerabilidad, que por ejemplo acá hay una noticia que dice que cada año nacen 7.000 bebés en el Pereira Rosell en este estado de vulnerabilidad. Muchas veces incluso, bueno, está el tema del abandono, del regreso a sus familias. Veíamos una noticia también fuerte, ¿verdad?, con duras declaraciones de que los niños quizás que nacen en el Pereira Rosell en situación de abandono, por no tener una adopción rápida en tiempo y forma, también de alguna manera están sufriendo un daño muchas veces irreparable. Sabemos también el trabajo que hace la Fundación Canguro allí tratando de brindar amor, pero ¿qué pasa también con esas situaciones? Sí, nosotros ¿no? estamos trabajando en conjunto, particularmente con la presidenta del INAU y su equipo jurídico, en rever, y con la directora Escarone de esa dirección del INAU, de ver todas las garantías del proceso, y está también el Poder Judicial con el juez Cavalli, el doctor Díaz Rosselló, O sea, está abordado el tema de la adopción, por ejemplo. Está abordada el tema de la adopción en esta ley, le va a dar garantías de que ese proceso esté más ágil. Estamos viendo hasta propuestas de que sean del defensor, del recién nacido, de cómo ese proceso no es un trámite. Claro. En esa etapa que la Fundación Canguro, que lo que hace es sostener, contener, eran niños que a veces estaban meses en una sala en el Hospital Pereira Rosell esperando las posibilidades de reintegro con su familia de adopción. Claro, en pero una tampoco etapa parece el lugar, porque no están enfermos. no están enfermos, No tienen por qué eso estar en tiene un un hospital. grave riesgo de Exacto. sobreinfecciones hospitalarias. Exacto. Eso igual ha sido mejorado de forma ostensible el lugar donde están los niños, y las voluntarias y voluntarios de ese lugar lo que hacen es sostener el afecto. Es algo, imagínense esos niños que al recién nacido quedan en una cunita donde el personal de salud ha hecho mucho, pero no es el que tiene la responsabilidad, porque tiene que estar atendiendo a otros niños. O sea, tenemos que cambiar nuestra cabeza de cómo cuidamos a los niños. ¿Qué posibilidades tiene de salir esta ley? Porque además acá necesita presupuesto, necesita una inyección también importante.
En primera instancia, primero quiero decirles, hemos tenido mucha cercanía con todos los actores del sistema político, entonces nosotros estamos en una viabilidad que la semana que viene va a entrar a la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados, eso va a generar una discusión con todos los legisladores de todos los partidos políticos, con organizaciones de la sociedad civil que tienen, nosotros ya lo hemos conversado con actores de la sociedad civil de ámbitos del Poder Ejecutivo, con todos los ministros de las carteras correspondientes. ¿Lo habló con el presidente también? Digo, en su condición de médico. Sí, ¿puede el sensibilizarlo presidente, cuando especialmente? yo presenté mi renuncia a su secretaria del Ministerio de Salud Pública, le manifesté que no me iba al ejercicio profesional, ocupaba la banca con el objetivo, lo he dicho públicamente, de trabajar en esta ley, porque yo creo que es el desafío más grande, donde el Uruguay se juega muchísimo en lo que tiene que ver en proteger al 100% de las familias en esta etapa de la vida. Después he hablado con líderes de todo el sistema político, creemos que a fin de año vamos a hacer una carrera parlamentaria, lo he hablado con senadores, el senador Charles Carrera, la senadora Mónica Xavier, Daisy Tourné, senadores Mieres, de todo el espectro político, el Partido Nacional, de una reunión. Sí, que se pueda ya discutir a nivel parlamentario con consensos. Porque esta ley, ¿sabes que tiene una parte de un año que va ordenando todas las dispersiones? En principio hoy no sería más gasto, es ordenar lo que tenemos hoy, las prestaciones que da salud y dónde tenemos los vacíos, las que da el BPS, las que da el Ministerio de Desarrollo Social, las que da el INAU, dónde tenemos los déficits de vivienda, identificando eso con un sistema de información fuerte, porque también la ciudadanía cuando invierte plata, desde sus impuestos, desde todo lo que nosotros aportamos, tiene que estar reflejado en servicios públicos de calidad. Y por último, una cosa importante que estaría contemplando la ley, que más allá de brindar una asistencia, quizás en tiempo y forma, al momento de ese recién nacido, arribar al mundo, el seguimiento, ¿verdad? Que un poco también es un debe del país en general, de que quizás las cosas se aplican, pero después no sabemos qué trayectoria tienen. Eso que tú decís, esto tiene un seguimiento que es de ese sistema de información que le dé continuidad a ese niño hasta que entre en la etapa de adultez y que esto sea una política de Estado que tenga continuidad, que tenga los niños de 0 a 6 y hoy estamos trabajando con sistemas de información en el sistema educativo. De hecho, es mejorar, pero que sea una política de Estado que tenga continuidad. Muchas de estas cosas no se ven a corto plazo, entonces requieren generosidad del sistema político, pero que la ciudadanía... Hoy no sé si ustedes han visto en la modalidad TEDx que hay un video de una argentina que se llama Mayra, que dice ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Y yo lo recomiendo públicamente, que se tomen 5 minutos de ver, porque es una imagen, un relato. ¿Recordás el nombre? Se llama Mayra, no me acuerdo Mayra si es TEDx, Cyber, seguramente pero lo Mayra buscamos. TEDx, Mayra argentina, TEDx, de las Sí. charlas que dice, TEDx. ¿qué tienen los pobres en la cabeza? Es una argentina de la ciudad de Villa Blanca, hoy estudia ciencias políticas, que vivió en un contexto de extrema vulnerabilidad, que lo relata con una dignidad que convoco a los televidentes, que quien no se conmueve para ver cómo esto no puede ser una responsabilidad solamente de las familias, solamente que el trascender. Estado, Claro, y además, cada uno, y cómo a veces con un afecto, con una acción concreta, nosotros logramos muchísimo. ahí estamos por viendo esa persona. imágenes y después van a quedar en las redes de Buen Día Uruguay para que la gente lo pueda escuchar y observar. Pero el mensaje queda muy claro, porque actuando a tiempo se pueden conseguir buenos resultados y, como decía, pensando en el futuro de la sociedad, es una ley que obviamente tendrá beneficios para el bien común. Y otro detalle además, porque vos hablabas, Sole, de el seguimiento, de políticas a largo plazo. Hay cosas que se hacen y son realmente importantes. Cada niño que nace en nuestro país se le realiza la pesquisa, Sí, la con el pesquisa pinchazo. neonatal. Y eso, que en su momento se decía, bueno, será complejo implementar, hoy es lo más natural que tenemos. Y el beneficio que genera para detectar a tiempo cualquier tipo de patología es extraordinario. Entonces, se hacen cosas, pero no es suficiente. O sea, hay mucho más por hacer y era oportuno charlar con Volveremos Cristina después de Luz también. noviembre aproximadamente, cuando se Bien. vuelva a reavivar a nivel parlamentario esta discusión. Seguramente volvamos a tener esta charla para ver un poco la continuidad también de este proyecto de ley. Y además para que nos cuente qué tal les va con PAR, ¿no? Que es su sector político dentro del Frente Amplio, en donde
donde está ganándose su espacio, pero eso es harina de otro costal. De temas políticos seguramente la convoquemos más adelante. Muchas Esa es la gracias. prioridad. ¿Cómo Muchas no? gracias. Gracias a-